para hacer, para hacer la referencia y también para aclarar dudas sobre las citas y la manera correcta, de acuerdo a todas las reglas que vimos la clase pasada. Entonces, lo primero, pues vamos a identificar que este es un artículo científico en donde voy a tener mucha información en este caso para poder realizar esa referencia e incluir los datos que necesito para la cita, como para esa parte de todo el conjunto de datos para la tabla de bibliografía. Entonces, pues aquí pueden ver que hay la dirección de donde lo pueden encontrar, aparecen los nombres completos de las personas que realizaron la investigación, de qué universidad. Por acá abajo aparece pues más información, la revista donde publicaron, un código pues que le dan allí a la revista, por acá aparece el volumen de la revista, el número, a partir pues de qué página aparece este artículo. Entonces inicia desde la página 15 de esta revista. Entonces, como tal, esta es una información completa, pero pues en muchas ocasiones ustedes no van a encontrar un artículo que incluya toda esta información. Entonces, pues dependiendo de la información que yo tenga, pues asimismo voy a incluir pues la información en ese gestor de referencia. Entonces, de aquí, pues voy a tomar este primer párrafo para copiarlo en Word y poder utilizar ese gestor de referencia en la cita bibliográfica. Entonces, allí pues lo tengo y la idea es incluir la cita aquí al final del texto. ¿Cómo lo hago? Primero de buscar las herramientas de Word que aparecen aquí en esta parte superior. Voy donde dice referencias, allí pues le doy clic, lo selecciono, luego busco el estilo que necesito para poder hacer mi cita. En este caso pues nosotros estamos trabajando con las normas APA, pero aquí ustedes pueden encontrar un listado de más normas diferentes a estas APA. En el caso del Word que yo tengo aquí, de la versión que tengo, está solamente hasta la sexta edición. Hay algunas versiones de Word que ya está actualizada en la séptima. Realmente no sé cuál es, pero sí sé que hay una que está actualizada hasta la séptima. Entonces, en ese caso, si está actualizada, pues elegiré, porque les va a aparecer las dos, sexta o séptima, elijo la que está actualizada. Y en el caso de que no, pues la que me aparece allí en sexta edición, y si de pronto hay que hacer algunos ajustes de manera manual a las citas, pues se pueden hacer de esa manera. En cuanto a la tabla de referencia, no hay ningún inconveniente porque en ese punto pues no ha cambiado entre una versión y la otra versión, más ha cambiado en lo que tiene que ver en las citas, pero es algo mismo. Entonces pues elijo eso, luego de allí voy donde dice insertar cita, agregar nueva fuente. Allí pues me va a aparecer un cuadro de diálogo con cierta información que yo debo incluir para que se me genere tanto la cita como esa tabla de bibliografía con los datos pues que yo ingrese aquí de cada una de las citas o documentos que yo consulte. Lo primero que debo mirar es pues el tipo de fuente bibliográfica. ¿Por qué? Porque depende de donde yo tome la información, asimismo va a salir ese listado de las referencias en un orden establecido y con unos datos que se requieren para poder hacerlo de la manera correcta. Entonces, en ese sentido, pues aquí elegiré de dónde tomé la información, si fue de un video, de un sitio web, de un artículo de periódico, si es una revista en línea o si es un libro, una sección de libro. Bueno, aquí me da varias opciones para yo poder elegir. Pues en este caso es un artículo de una revista, entonces voy a elegir artículo de revista. En esta parte de los autores es importante que por favor no diligencien los autores aquí. ¿Por qué? Porque para poder hacer una cita, lo que yo debo poner son primero los apellidos y luego el nombre. Y cuando lo llenan o lo diligencian por este campo, se les olvida que deben incluir los datos de esa manera. ¿Y que escriben primero? Pues primero escriben el nombre y luego los apellidos. Y cuando ustedes ya luego aquí de llenar todos los datos les dan pues aceptar, lo que va a aparecer en esa cita, en ese paréntesis, es el nombre o los nombres del autor y les va a quedar de manera incorrecta. Para que no les pase eso,
deben dar aquí en editar siempre, así sea un solo autor, y pues en este cuadro de diálogo que aparece allí, lo que pueden ver es que me da la opción de poner cada uno pues de esos datos en un orden, y ya allí automáticamente pues Word lo que va a hacer es organizarlos que queden de apellido a nombre y la cita pues sale de la manera correcta. Entonces, por favor que no se nos olvide dar aquí en editar. De allí, pues ya voy al documento original y empiezo a tomar los datos, a copiar los datos que están allí. Entonces, pues los nombres, aquí está el nombre de la primera persona. Entonces voy a copiar pues estos apellidos. Y los pego allí en ese cuadro de diálogo de Word. Allí pego esos datos, los nombres. Ella pues tiene 3 nombres, pero yo solo le voy a poner 2. En los apellidos, pues sí es importante que si aparecen los 2 en el documento, pongan allí esos 2 apellidos. En los nombres sí puede ser solamente con 1. Vamos a ver el segundo nombre aquí. Vargas Merino. Jorge Alberto. Digamos que al inicio, pues va a requerir tiempo el ingresar todos estos datos, pero al final ustedes van a ver que en cuanto a esa tabla de referencias, les va a salir en el orden establecido, no lo van a tener que hacer de manera manual, no van a tener que estar pendientes si ubicaron los datos de manera correcta según el tipo de fuente, si incluyeron todos los datos en el orden pues, que está allí establecido, con puntos, comas, bueno, y todo como se debe realizar. Entonces aquí pues lo va a hacer ya de manera automática. Entonces pues allí estoy copiando cada uno de los datos que me piden. Otra cosa a tener en cuenta es que en este cuadro de diálogo me aparecen algunos campos. Para que aparezcan todos los campos que yo diligenciar, pues debo darle a quien dice mostrar todos los campos bibliográficos. ¿Por qué? Porque si el artículo pues tiene toda la información, entre más información yo incluya aquí, entonces voy a poder encontrar, o la persona que lea mi trabajo va a poder encontrar más rápido este artículo con toda la información que yo le estoy pues proporcionando. Entonces vamos a copiar ahí el nombre de la revista. Por aquí dice volumen 8, número 1. Nombre de la revista. Por acá me pide el volumen, entonces decía volumen 1, número 8. Por acá abajito, pues me piden más datos. Si los tengo, pues los doy. Si no, simplemente los que tenga allí. Me pide el DOI. En una de las clases me preguntaba que ese DOI qué era. Entonces, el DOI es una identificación que se le da a los artículos de alta calidad para poder encontrarse de una manera más fácil en Internet. En algunas ocasiones aparece, como está aquí, toda una dirección, un URL, pero en otras ocasiones lo único que voy a encontrar de ese DOI va a ser este número, que es como un número de identificación, como de cédula, que se le asigna a este artículo, y si lo voy a buscar, lo que hago es irme a esta revista y en la parte de buscar de la revista voy a dar solamente este número y con eso de una me direcciona a este artículo. Entonces, eso es el DOI, y si no lo tiene, pues lo que hago es copiar el URL donde tomé ese artículo. Entonces, pues voy a dejar hasta allí los datos. Como pueden ver, de manera automática se me genera la cita como debe de ir. Y algo importante, siempre debo poner el cursor donde yo quiero que la cita se incluya. En este caso, pues lo puse aquí al final. Si de pronto ustedes me dicen, no, pues yo prefiero hacer énfasis en el autor, entonces quiero que la información del autor vaya al inicio del párrafo. Entonces lo que yo hago es pues borrar aquí, poner el cursor aquí al inicio,
como yo ya di los datos, ingresé los datos de este trabajo, me van a quedar ahí guardados. O sea, no voy a tener que ingresar otra vez de nuevo los datos, no, después de que yo ingrese por primera vez los datos, me va a quedar guardado aquí en este documento que estoy trabajando, esa información de la cita. Entonces lo voy a poner aquí al inicio, pero pues la manera correcta no es como me aparece aquí, que está todo entre paréntesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De manera manual, debo modificar esa cita. Aquí donde dice convertir texto estático, voy, selecciono la cita, me aparece esta flechita donde dice opciones de cita, convertir en texto estático, y allí pues me lo va a convertir en ese texto estático. Lo que hago pues es quitar los paréntesis de donde se deben quitar y dejarlo según como está establecido pues esta regla. Recuerden que también allí hay que poner una palabra que introduzca la información que voy a dar de ese o de esos autores. Entonces pues incluyo la información y allí ya me quedaría la cita haciendo énfasis en el texto pues de esta manera. Para las citas que son, por ejemplo, que se debe incluir el número de la página, que sean citas textuales, ¿cómo incluyo el número de la página? Entonces pues ya les voy a indicar cómo se debe incluir el número de la página para que la cita pues quede de la manera correcta. Entonces vuelvo, ingreso, otra vez la selecciono, voy aquí, doy clic en las opciones y voy donde dice editar cita. Como en mi caso esta información yo la copié de la página 1, entonces pues voy a poner aquí página 1, le voy a dar a aceptar y automáticamente él me va a incluir el número de la página. Ya si lo que voy a incluir es el párrafo, pues sí me toca hacerlo de manera manual, poner la cita estática allí, el texto estático, y pongo el número del párrafo. Por aquí ya voy a decir, bueno, ya terminé mi trabajo, voy a generar esa tabla de referencias bibliográficas. Entonces voy donde dice bibliografía, referencias, y aquí ya me sale la referencia tal cual como debe de ir, con los datos, con el orden establecido, con los puntos, con las comas, o sea, con absolutamente todo, con la alineación, la sangría que dice que debe tener, y pues incluyo muchas también, me lo va a organizar en orden alfabético. Entonces, esto me ahorra mucho trabajo, porque si no, pues tendría que ponerme a ubicar todos estos datos de esta manera, pues manualmente, en el orden, con estas comas, con estos puntos donde deben de ir, y con el orden establecido, dependiendo de la fuente de cada uno de los datos. Entonces, esto es una manera que nos ahorra mucho tiempo, sobre todo en esta tabla de referencias, más que en la parte de las citas, es en la tabla de referencias que es lo que tiene más datos. No sé si alguien tiene alguna duda, si a todos les quedó claro. De todas maneras, en Teams, no sé si ya lo tienen allí, tengo que revisar. Si ya lo incluí la clase pasada, hay un manual donde hay unas Profe, capturas. Dime. pues a mí no me quedó del todo claro la explicación porque pues entré un poquito tarde, entonces me siento un poquito perdido. Bueno, listo, mira. Lo que estoy aquí es utilizando el gestor de referencia. De esta manera, pues aquí estoy grabando la clase, y también hay un manual donde yo tomé capturas y puse un paso a paso explicando cómo podían generar tanto las referencias, cómo pueden poner las citas que se den de manera manual. Pero te voy a explicar pues rápidamente qué fue lo que hice. Aquí lo que estoy haciendo es generando con el gestor de referencia de Word las citas y esta parte pues de la tabla de bibliografía. ¿Cómo lo hago? Pues primero debo tomar la información. En un segundito elimino esto. Debo tomar la información pues que voy a copiar para mi trabajo. En este caso, yo lo hice con este artículo científico. Tomé este primer párrafo que está aquí y lo copié en Word. Luego de allí,
pues empecé a incluir todos estos datos que se mencionan allí. Ya te voy a mostrar pues por dónde se incluyen. Aquí, en estas herramientas, hay pues una de ellas que se llama referencias. La ubico, ingreso, de allí voy, elijo el estilo, pues que necesite para hacer la referencia. Nosotros estamos trabajando con APA, entonces pues elijo APA. Como puedes ver, hay más, pero pues nosotros trabajamos con APA, entonces debes elegir que sean normas APA. Luego de allí vas donde dice insertar cita. Siempre que vas a insertar una cita, te tienes que ubicar en el lugar donde va a ir esa cita. Vas, insertar cita, agregar nueva fuente. Luego de que yo le dé ahí agregar nueva fuente, me aparece este cuadro de diálogo, en donde lo primero que tengo que hacer es mirar qué tipo de fuente bibliográfica yo consulté. Que fue un artículo de un periódico, entonces pongo artículo de periódico y allí me van a salir los datos que se requieren para un artículo de periódico. Entonces me pone, por ejemplo, el título del periódico, cómo se llama ese periódico, el título de la noticia, los autores, por ejemplo, si no hay un autor allí, me dice que el autor corporativo, entonces lo que hago es seleccionar aquí ese autor corporativo y empiezo a ingresar la información. En el caso, pues, del ejemplo que les estoy dando, es un artículo de revista. Entonces allí lo elijo y algo muy importante es que siempre debo dar aquí en este botoncito que dice editar. ¿Por qué? Porque si yo incluyo aquí los nombres de manera incorrecta de los autores, cuando digo de manera incorrecta es que siempre debo ponerlos de apellido a nombre. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esa manera, Word lo va a tomar como si ese nombre que yo pongo aquí fuera el apellido del autor. Y cuando genero la cita, pues me va a salir de la manera incorrecta. No me va a salir primero el apellido, sino que como ubiqué aquí primero el nombre y luego los apellidos de los autores, Word lo toma de esa manera. Para evitar que nos quede mal la cita, siempre tengo que ir a este botón que dice editar. Entonces allí le doy editar y empiezo a ingresar allí los datos, tal cual como están. Y voy a dar aquí donde dice agregar y él pues me va a empezar a incluir los datos de la información. Te voy a poner allí un ejemplo rápido, pues para que veas cómo queda. Mira que aquí ya se habilita esto. Entonces, pues voy a poner allí mi nombre, le voy a dar a agregar y ya me aparece el nombre mío de la manera correcta. Si son varios autores, pues vuelvo otra vez aquí a incluir la información y le doy a agregar y me va a aparecer aquí. Si de pronto pues me equivoqué o está mal lo que puse, pues le voy a dar a eliminar. Si de pronto el orden en el que yo empecé a ingresar los datos de los autores no estaba de acuerdo al orden establecido de esa fuente, porque es muy importante, se tienen que poner los nombres de los autores tal cual como está en el artículo o en el documento que yo lo tomé. O sea, no lo puedo poner en un desorden. ¿Por qué? Porque el primer nombre que aparece en los artículos, más que todo, es el primer autor. O sea, es el primer autor el que más ha trabajado como tal en esa publicación y los demás son los que acompañan a ese autor a la inversión. Entonces es muy importante que vayan en el orden establecido que está en el documento de la fuente original. Entonces, bueno, esta es esta parte. Luego, por aquí, hay una parte que dice mostrar todos los campos bibliográficos. Es importante pues que la seleccionemos porque allí me van a aparecer más campos. Tal vez el documento incluya mucha más información de la que está aquí, que es muy básica. Entonces, si yo tengo la información completa, pues trato de incluir todo lo que yo pueda. Y esta parte del URL es muy importante porque ayuda a la persona que está leyendo mi trabajo ir a esa fuente original. O sea, ella tiene el link, entonces le va a quedar más fácil de ubicar esa fuente original que yo estoy citando en mi trabajo. Y pues allí se le ahorra un poquito de tiempo a la persona porque puede buscar el artículo de esa manera. En este caso, pues vamos a hacer como si ya hubiera ingresado todos estos datos de esta fuente, que ya lo hice. Y mira que aquí me aparece guardada. Esto es lo que habíamos hecho pues antes de que ingresaras a la clase.
allí ya me aparecen guardados todos esos datos que yo incluí en ese cuadro de diálogo. Lo que hago, pues, es ubicarlo y ponerlo allí y me aparece la fuente completa. Si yo quiero modificar esto que está aquí, porque de pronto voy a incluir el número de párrafo o de pronto lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí al inicio porque quiero hacer énfasis en el autor. Entonces esos datos del autor irían acá al inicio. Lo que tengo que hacer es darle en convertir cita en texto estático y de manera manual pues lo voy a organizar para que la cita pues me quede de la manera correcta para hacer énfasis en el autor. Entonces allí pues lo ubico al inicio de mi párrafo. Les indiqué que deben poner allí una palabra que introduzca a esa información que se va a dar pues a continuación, indicando que es de estos autores, y ahí ya quedaría de la manera correcta. Dado el caso de que yo necesite incluir el número de página, pues entonces lo que hago es que otra vez selecciono, voy a la flechita, opciones de cita, y donde dice editar cita, ingreso allí, y en el caso mío, pues la información la pongo en la página 1, le doy página 1, le doy aceptar, y miren que ahí ya me aparece como tal la cita de la manera completa, porque sería una cita textual, y aparecería de esta manera. Listo, entonces pues eso fue lo que les expliqué, pero como les digo, o sea, al principio pues es complejo, son muchas cosas, pero a medida de que ustedes van practicando y van utilizando este gestor de referencia en sus trabajos, les va a quedar pues mucho más fácil. Y adicional, está allí ese paso a paso con las capturas indicando cómo deben hacerlo para que puedan ir aprendiendo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, pues diferente a lo que ya se mencionó, si tiene de pronto alguna duda, si no les quedó claro algo de lo que está allí, para que por favor pues me lo indiquen. La idea es que a todos nos quede claro todo. Hola, Hola, Carmen. y si el autor es desconocido, no sé. Bueno, en ese caso, como tú mismo es el que tienes que agregar la información, entonces espérame, vamos a ir a mirar. Si el autor es desconocido, yo lo que hago aquí es poner, según las normas que vimos en esta séptima edición, dice que si es un autor anónimo, lo que debe de ir es que va el título entre comillas. Entonces, digamos que se llame, no sé, informe de cambio climático. Entonces, lo que yo voy a poner aquí en autores es el título. Si el título es demasiado extenso, yo elijo hasta qué parte del título voy a incluir, no es necesario que esté todo, pero incluyo una parte de ese título y de esa manera se reemplaza ese autor. En algunas ocasiones se ve pues, que ponen como anónimo, pero para estas citas, pues en normas APA séptima edición, lo que recomiendan es poner parte del título, o si el título es corto, de esa manera, pero debe ir entre comillas. Esa es como la manera correcta de ingresar aquí, esa parte. Y dependiendo también de donde yo tome la información, saldrá la parte de la cita del autor. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando yo pongo, por ejemplo, sitio web o documento web, lo que me hace es ponerme, en vez de un nombre, si no hay un nombre de autor, lo que me pone allí es el link de la página. O sea, me pone allí para redireccionar en el caso de que no exista o no aparezca en ese documento web el nombre del autor. Si yo lo tomo, por ejemplo, alguna información pues muy básica de un sitio web donde no hay ningún autor, lo que pasa allí es que me incluye la página de donde tomé la información. Lo otro es que si es un autor corporativo, en el caso, por ejemplo, si yo tomo información de alguna fuente como de la gobernación, del DANE, no sé, de la OMS, lo que hago es poner aquí autor corporativo, incluyo los datos que tenga que incluir allí. En el caso de ser una institución
que no tenga abreviatura pues en su nombre, allí lo que debo hacer es poner pues todo el nombre completo para la primera vez que referencio a ese autor, pues esto ya lo vimos, se los estoy recordando, se pone de esa manera y ya luego si de pronto yo tengo que utilizar de nuevo ese autor que es corporativo, pero si incluye sus siglas, entonces ya solamente pues pondría las siglas y el año de publicación. Y eso tendría que organizarlo yo pues de manera manual. No sé si tengan de pronto más preguntas, aparte pues de la que me acaba de hacer Carlos. Bueno, no tienen aquí más preguntas, les voy a resolver otra que casi siempre me la hacen. Y es la siguiente, profe, y bueno, yo le voy aquí a mostrar todos los campos. Y aquí hay unos campos que aparecen con asterisco. Si yo no incluyo alguno de esos datos, no me deja continuar. No, si eso sí los va a dejar continuar. Fíjate aquí son campos recomendados, que son como los esenciales o los fundamentales para poder encontrar el documento. Pero pues si no encuentro o no se identifica en esa fuente donde tomé la información alguno de estos datos que están pues con ese asterisco, no hay ningún inconveniente. Se puede incluir sin ningún problema. Bueno, lo otro es que si me aparece un artículo que no tiene fecha de publicación, pues aquí donde dice año, yo lo que hago es escribir las abreviaturas de sin fecha para que me reemplace esa parte del año y allí en mi cita lo que va a salir pues es esa información que digité allí. Entonces es como lo que faltaba por explicar respecto a esta parte. Hay gestores de referencia que se trabajan de manera en línea. Antes habían unos en donde tú hacías lo mismo que yo hice aquí en Word, que era ingresar los datos, me aparecían como unos campos allí para ingresar los datos de manera manual, pero he estado buscándolos de nuevo y lo que he encontrado, no sé si los actualizaron, pero lo que he encontrado es que tú debes de incluir el archivo del documento original de donde tomaste la información para que te genere la cita de manera automática y la referencia. O sea, no te deja de manera manual, pues no sé si yo busqué, como les dije antes, de una me aparecían allí en donde podía ingresar, pero esta vez busqué y en las primeras búsquedas siempre me aparecían los mismos en donde tenía que ingresar el PDF del documento original para poder generarme la cita. Sin eso no me lo podía generar. Y en el caso de hacer una cita de cita, en donde yo tengo que indicar pues de dónde tomé la información, pero tengo que incluir los datos de el dueño de esa información, no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque no tengo el documento original, sino que yo cierta información de un autor la tomé de otro artículo donde lo mencionaban, pero no es el documento original. Entonces, en ese caso, por eso siempre pues les recomiendo mejor utilizar este de Word porque les permite de manera manual incluir esos datos. Adicional, en ocasiones pues nosotros pues no descargamos todos los artículos que consultamos, de pronto sacamos una información que es muy corta y no lo descargamos, entonces en ese sentido aquí yo lo que hago es pues realizar la cita desde el sitio web y no descargo el PDF y por Word lo puedo pues hacer sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Lo otro es que aquí ya me queda directamente en el trabajo que estoy haciendo. En otras ocasiones lo que les pasa es que, pues sí, estoy trabajando aquí en Word, pero utilicé un gestor de referencia de un sitio web y al final hicieron allá como todo lo que tenía que ver con la cita y la referencia y al final se les olvida copiar y pegar y esto en el párrafo. Entonces, asumen que ya lo copiaron y siguen haciendo el trabajo y les queda el párrafo pues sin citar, o sea, con plagio. Entonces, para que lo tengamos presente, que no se nos vaya a pasar, pues es mejor hacerlo así, que de una vez me quede ya la cita cada vez que yo vaya realizando el trabajo. Bueno, si en el momento que estoy realizando el trabajo no tengo el tiempo para poder pues hacer la cita, lo que les doy allí como idea es que copien el link aquí mientras que después organizan su trabajo, el link de donde tomaron la información y si pueden poner ahí en paréntesis, no sé, el número de la página para que recuerden si es una cita textual, pues de qué página tomaron esa información
Y ya después pues ingresan a su sitio web y empiezan a llenar todos esos campos que pide el gestor de referencia de web. Esas son como las recomendaciones que les doy para que las tengan allí pues como muy presentes. Ahorita ya vamos a continuar pues como tal con el tema que vamos a ver el día de hoy referente a los tipos de plagios. Yo les había indicado pues que debían consultar sobre estos tipos de plagio. En fin, también allí en el canal general estaba como tal la información. Les decía que los 5 tipos de plagio más conocidos. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de plagio. Incluso si buscamos varias fuentes, en un lugar lo llaman de una manera y en otro de otra manera, pero al final el concepto es el mismo. Entonces les quería preguntar, ¿alguien consultó sobre estos tipos de plagio? ¿Cuáles encontró? ¿Qué se acordaba más o menos de ellos? Para poder hablar pues respecto a ese tema. Sí, profe, yo investigué. Dime, bueno, ¿y qué encontraste? ¿Cómo se llaman? ¿Qué te acuerdas de algunos de ellos? Pues me apareció uno donde el primero que dice clonación, pero pues sí es cierto lo que usted dice, profe, porque, a ver, miré en varias páginas y siempre era diferente, nunca encontré pues alguno con el nombre pues igual. Bueno, en Sí, clonación era básicamente que es como que presentar el trabajo de otra persona como propio, o sea, como copiar y pegar tal cual, o sea, palabra por palabra. listo. Bueno, entonces espérame, vamos a hablar porque aquí también esta es como el primero y es uno de los que se da. No se da, o sea, no es el que se presenta en mayor caso, pero sí se da en ocasiones. Entonces se llama clonación o deliberado. Como tú mencionabas, o sea, en otras fuentes uno busca y uno como que, o sea, este aquí tiene otro nombre, ¿será que sí es, será que no es? Pero bueno, se conoce de estas dos maneras, clonación o deliberado. Ya les voy a decir por qué es deliberado. Y es por lo siguiente, es totalmente cierto lo que menciona allí su compañera, en donde indica que es copiar y pegar de manera textual una información y hacerla como propia. Pero en este caso, prácticamente se da en copiar todo el trabajo completamente y lo único que hago yo es cambiar el nombre solamente, hacerlo como si fuera mío, todo ese trabajo, toda esa investigación y lo único que le cambio es mi nombre. Y en ese sentido, pues a mí, bueno, y en la parte de deliberado, es que es una decisión intencional, o sea, aquí no es como que en algunas ocasiones yo hago plagio porque pues no sé que eso era plagio en algunos párrafos, si de pronto tomé una línea, si de pronto lo cité de manera incorrecta, pues yo digo, bueno, allí hice plagio, pero más era por no conocer o ignorar los tipos de plagio que hay, pero en este caso en donde yo lo que hago es copiar todo un trabajo de alguien y lo que le cambio es el nombre, allí ya sé que es una decisión intencional, o sea, allí ya no es como que es por desconocimiento, es que yo no sabía que se podía hacer, o sea, allí ya se sabe la intención que tiene quien pues hace este plagio o esta clonación y es simplemente pues presentar un trabajo pero copiado de otra persona. Y este es el plagio con más penalización, o sea, es más severa. ¿Por qué? Porque pues obviamente copió todo un trabajo de una investigación de alguien que le costó mucho. Y este tipo de plagio es el que da esa cárcel de 8 años y esa multa de 1.000 salarios mínimos mensuales por este delito que cometió. En el caso de la universidad, a mí, pues me ha pasado que hay estudiantes que hacen plagio, no solamente con trabajos que encuentran en internet y les cambian el nombre, sino que me ha pasado también que piden trabajos prestados de semestres anteriores y me presentan el mismo trabajo, que lo que hacen es solamente cambiarle el nombre. O si, por ejemplo, hacen algunos cambios y es algún diagrama que tenían que hacer, pero elaborar ellos mismos con sus propias palabras, lo que hacen es que al diagrama le cambian el color.
piensan que cambiando el color, pues yo no me voy a dar cuenta de que es un plagio, de que ese trabajo ya el semestre pasado me lo presentaron y que ellos están presentándolo de nuevo. Y es incluso tan así que, por ejemplo, el semestre pasado yo les hice correcciones allí y ellos ni haciendo la copia o esa clonación cambian esas correcciones para que el trabajo les quede mejor, sino que les queda tal cual como la otra persona pues realizó el trabajo. Entonces, para que lo tengamos presente, y es que yo pues soy muy juiciosa al momento de revisar los trabajos, yo me tomo el tiempo y entonces puedo identificar muy fácil si alguien ya me presentó un trabajo pues de semestres anteriores, por eso, porque yo tengo allí como muy presente cuáles fueron los trabajos y me voy acordando, yo esto ya lo vi, claro, voy a buscar y ya lo habían presentado. Entonces, para tenerlo allí presente. Y en el caso de la universidad, pues este tipo de plagio va a dar allí un 0. Y si es en la parte del proyecto, que digamos el proyecto tiene 2 avances antes de esa presentación final, si por ejemplo se hace plagio de esta manera, como le estoy mostrando aquí, de una clonación, invalida los demás trabajos que están relacionados a ese proyecto. ¿Qué quiere decir? Que no podrá presentar ni el avance 2, primero pues tendrá el 0 en ese avance 1, no puede presentar ni el avance 2 ni la parte final, la presentación final. En ese sentido, pues si no puedo presentar eso y en los demás trabajos, que corresponde al 60% de la materia, no me ha ido bien, lo más probable es que se pierda la materia. Eso es como la primera que les puede pasar. Lo segundo que les puede pasar es que si es repetitivo, y como yo incluyo la información en ese programa que les digo que la universidad paga, allí en ese programa queda establecido quién hizo plagio, cuánto plagio hizo, y ya tomará la universidad medidas de enviarlos al consejo disciplinario porque lo que hicieron fue un delito. Entonces ahí ya toman la decisión de si el estudiante o cae en bajo rendimiento o el tipo de plagio que realizó, pues da hasta expulsión de la universidad. ¿Por qué? Pues porque es un delito que da cárcel. Entonces, para que lo tengamos allí muy presente, que no vayamos a caer en esto, porque los menos beneficiados van a ser ustedes. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro tipo de plagio encontraron por allí que se mencionaba? Profe, yo encontré el mosaico, que se trata del material copiado de múltiples fuentes, por ejemplo, cuando uno coge un párrafo o una cita de varios sitios web. Sí, exactamente. Entonces, sí, allí está. Ah, bueno, espérense, les voy a mostrar un ejemplo de esto. Los ejemplos, la mayoría de ejemplos que están aquí los tomé de un programa que se llama, creo que es, allí está, Turnitin. Es un programa de plagio, obviamente aquí pues se debe pagar para poder obtener esta información, pero los tomé porque son casos que ellos han identificado en ese programa, pues que han pasado, o sea, son de la vida real. Entonces, en ese sentido, pues tomé estos de una sola página. Lo demás, sí, como pueden ver, hice la definición de varios sitios en donde encontraba pues el concepto y allí realicé la definición. Pero en el caso de los ejemplos están de esta manera, solo de esta página. Y el último ejemplo que tengo allí de un tipo de plagio es un ejemplo real de mi clase, de alguien que realizó ahí plagio, entonces allí les voy a mostrar pues ese ejemplo. Este que está aquí es el de la clonación antes de que pasemos al mosaico y miren, dice que copió el 99% de su trabajo, porque realmente aquí lo único que tenía diferente era su nombre. Cambió su nombre, entonces ahí ya le salió diferente que no era el mismo nombre, pero entonces identificó allí que había hecho un cambio en el nombre. Y en este caso, miren, aparece subrayado indicando que todo su trabajo se lo copió a alguien, a un texto aquí, pues aparece cuál es el texto original y todo el trabajo aquí solamente se ve reflejado en una de las páginas, pero pues dice que este trabajo tenía como unas 7 páginas y todas las páginas las copió, tal cual. Y ya está el mosaico, también se denomina parcial, y es aquí, pues se debe tener en cuenta, ya su compañera mencionó, cuál es el concepto, y es que uno copia información de varios textos, de varias fuentes, y
estos párrafos van a encajar con coherencia, pero no son párrafos de mi autoría. Adicional a eso, pues en algunos casos, o le cambian solo algunas palabritas o signos de puntuación, porque cambian allí una coma o le ponen un punto seguido, pues para supuestamente mencionar que esa información va allí seguida, pero realmente pues han cambiado ciertas cosas en otras ocasiones para que exista esta coherencia. Lo que hacen es agregar pues una palabra que me ayude a unir la primera copia que realicé de un trabajo y la segunda copia que realicé. ¿Por qué? Porque es una copia que habla del mismo tema y que me encajan bien esos dos párrafos, pero que realmente allí no es de mi autoría. Y adicional a que hacen esa copia, no hacen una cita bibliográfica, o sea, no le ponen de dónde la tomaron y hacen como suyo esa parte del trabajo. Entonces aquí les voy a mostrar el ejemplo. Aquí, miren, pueden evidenciar que hay un párrafo que está en verde. Esto lo tomaron de una referencia o de alguna cita. Y justo aquí pusieron una coma, incluso allí pues inician con mayúscula y debería ir un punto, pero incluyen una coma y ponen el párrafo de la otra fuente que copiaron. Y no hay citas bibliográficas. Entonces, para que lo tengamos muy presente, no podemos hacer eso. No puedo copiar un párrafo de un sitio, de una fuente, y luego unirlo a otra fuente sin citarlo. Y adicional a eso, siempre si, por ejemplo, copio un párrafo de manera textual, pues hacer la cita de la manera correcta. Lo segundo es que entre estas citas debe haber párrafos redactados de mi razonamiento con mis argumentos sobre el tema que estoy hablando. Y ya luego de allí, pues sí puedo volver a poner otro párrafo que copie de otra fuente, citado de la manera correcta, y allí no estaría haciendo plagio, pero aquí es una copia textual sin cita y uniendo la información. Entonces, pues allí dice que el 97% pues ha sido copiado. ¿Alguien encontró pues otro tipo de plagio que sea así como muy común? No sé si Freddy nos va a indicar porque no le estoy ahí escuchando. Tiene el micrófono habilitado, pero no se te escucha nada. Bueno, ¿alguien diferente encontró otro tipo de plagio? Profe, Sí, Jamie. yo encontré uno que se llama que es que el remix, que es mezclar material parafraseado extraído de múltiples fuentes. Sí, ese es otro. Yo lo tengo por aquí. No está, espérense, está más abajito. Entonces vamos a ver. Ese remix, sí, ese remix es el tipo de plagio y es exactamente lo que tú mencionas. Aquí pues lo vamos a ver. Dice, es la mezcla de manera parafraseada de líneas diferentes de trabajos o fuentes. Entonces aquí lo que se hacen es que se unen ideas de varias fuentes en donde yo puedo copiar cierta sección, por ejemplo, línea y media, 2 líneas y media, en medio de esas 2 líneas y media, pongo información, pongo allí conectores, algunas palabras, una otra línea y media redactada con mis palabras, y luego de allí vuelvo y copio de otra fuente otro párrafo de 2, 3 líneas, luego hago lo mismo con otra fuente y todo el texto que estoy pues conformando o escribiendo, entre comillas, es una copia de varios textos en donde solamente he tomado línea y media, 2 líneas y media, y no se ha citado. En este punto, pues, se cambian algunas palabras o se utilizan conectores, como ya se los había mencionado, y no modifican como tal esa estructura del texto. O sea, al final termina siendo lo mismo, pero con otras palabras, con cosas allí que he añadido, en donde de pronto he cambiado los signos de puntuación, pongo un punto, pongo una coma, o antes estaba punto seguido, entonces yo pongo un punto aparte y se da de esa manera. Entonces aquí pues se puede ver, obviamente el porcentaje del plagio va a ser menos porque pues no he copiado como la clonación que era casi el 100% pues, del trabajo.
o como la parte del mosaico, pero aún así es plagio. ¿Por qué? Porque no hay citas y lo que hacen, miren, aquí por ejemplo lo que aparece en verde es de una fuente, entonces pues pongo allí ese texto que copié, le cambio algunas palabritas, luego por acá copio otro, luego por acá pues de otro copio la información. En esto de acá se puede ver aún más ese plagio que realizaron, en donde lo que hicieron fue unir de varias fuentes o de varias textos que hablan del tema, un párrafo. Entonces, esto lo tomé de uno, luego esto de acá lo tomé de otro, lo uní allí con una coma, luego de allí incluí información con mis palabras, luego copié todo este texto de esta otra fuente. Y así, entonces, todo el trabajo se ha dado de esa manera y adicional no se ha citado. Entonces, no puedo hacerlo así porque estaría incurriendo en el plagio. ¿Listo? Otro de esos plagios que han identificado o que investigaron, ¿cuáles fueron? Profe, yo tengo uno que es búsqueda y reemplazo. Cambiar palabras y expresiones claves sin alterar el contenido esencial de las fuentes. Listo, entonces la búsqueda y reemplazo está por aquí en la parte final, esta. Luego allí nos queda otro que no lo han mencionado, para que por favor me acuerden de devolverme. Búsqueda y reemplazo, sí, es exactamente lo que mencionas. Y en este caso, lo que se hace es que se cambian expresiones o algunas palabras, pues sin alterar el contenido inicial o de la fuente original. Aquí pues utilizan sinónimos, pero al final pues no van a cambiar esa estructura del texto original. En ese sentido, les voy a mostrar el ejemplo de la clase. Este es el programa que igual ahorita vamos a ingresar a él. Les voy a indicar cómo ese programa me muestra a mí el plagio que realizaron. Y en ese sentido, pues él me identifica absolutamente todo. Si, por ejemplo, cambian el tiempo en que se ponen allí las palabras, aquí, por ejemplo, decía, ¿qué buscó? O sea, estaba allí en ese pasado y aquí dice que se busca. Entonces, en este caso, el estudiante lo que hizo fue cambiar el tiempo como tal de ese párrafo en algunas palabras que puso allí. Entonces, lo mismo, por acá puso lo separa, por aquí decía lo separó, por aquí decía varios meses, aquí ese varios meses, ese varios se lo quitó y dejó allí el vacío de esa palabra. Entonces, son algunas modificaciones y es esa búsqueda y reemplazo en donde yo reemplazo algunas palabras, los tiempos, en donde reemplazo algunos signos de puntuación. De pronto si este párrafo aquí pues es un párrafo seguido en la fuente original, yo lo pongo como un párrafo aparte. Este programa me detecta absolutamente todo. Aquí en este caso, pues, y el porcentaje de copia, aquí en este caso, pues también me indica cuál es el porcentaje de copia y lo mismo. Aquí incluyó algunas palabras, decía por una onza de oro se utiliza alrededor de 12 metros cúbicos, aquí decía por cada, entonces allí me selecciona esas palabras. Aquí decía utilizan, aquí está utilizan, dice metros cúbicos de agua, aquí solamente puso metros cúbicos, entonces él cambia algunas cositas. Aquí omitió una palabra, está aquí hasta, y aquí no está esa palabra, entonces identifica hasta lo más mínimo del plagio que ha realizado. ¿Listo? El otro tipo de plagio, no sé si de pronto alguien, lo voy a poner allí, a ver si de pronto alguno de ustedes investigó esta parte de copia o el copiado y pegado. No sé si alguien de pronto lo leyó, encontró información de este tipo de plagio. Sí, ese también lo leí. Dice que se incluirán amplios pasajes de texto de una única fuente sin modificarlo. Exactamente es eso, es donde yo copio allí amplios pasajes, como tú lo mencionaste, de una única fuente sin modificarlos. Y se da mucho en las citas
que no son de fuente original, o sea, la fuente original no ha sido consultada, sino que yo la información de ese autor la tomé de otro trabajo en donde lo citaba, pero yo no consulté esa fuente original y no hace pues esta parte de cita, sino que lo que yo hago aquí es que copio tal cual la información que conté esos autores que se mencionaban en otro documento y yo no realizo la cita de la cita, sino que hago de cuenta en mi trabajo como si yo hubiera ido a investigar el documento original y de allí hubiese tomado la información. Y no indico que no lo tomé del documento original, sino que lo tomé de otro documento en donde mencionaban esa idea de esos autores. Y para el ejemplo, pues aquí están, son varios párrafos que se toman de un solo texto. Entonces aquí esta información es tomada de un texto, copiada tal cual. Luego por aquí hay otro párrafo y son párrafos pues que son párrafos muy extensos en donde yo también, pues aquí se copió. Luego de aquí hay otro punto del trabajo, pero es otra copia de este mismo texto que ven aquí, que también está como en azul. Y esta de acá es de este mismo texto de acá arriba. O sea, estas son las mismas fuentes y es del mismo texto, entonces, para tenerlo presente tampoco puedo realizar esto. Listo, yo quiero que, por ejemplo, este que está aquí enrosado, este documento, para mí pues, es muy importante y de ahí quiero sacar información que me pueda servir para mi trabajo. Lo puedo hacer, sí, pero la idea es que me quede en apartados que no estén unidos, como en este caso estaba toda la información en una sola página, información de esa misma fuente. Entonces, si yo quiero tomarlo, puedo decir, bueno, en la introducción voy a incluir parte de esa información y la voy a poner allí. Y digamos que por allá en los resultados también me pareció que hay algo que se menciona en ese artículo que es importante para mis resultados y también puedo copiar de manera textual, obviamente citando cómo se debe otro párrafo de esa información, pero seguidos no se debe hacer. ¿Listo? Karen, dime. Profe, me pregunta que, digamos, ¿hay algún límite de líneas para hacer estas citaciones? ¿O No, como tal no hay un límite de líneas, pero el consejo es que, mira, tú sí puedes copiar este primer párrafo que se ve aquí de rosadito, si es extenso está bien, tú puedes decir, no, es que yo voy a hacer una cita textual que tiene más de 40 palabras y voy a incluir todo esto, o sea, está bien. Lo que no está bien es que luego de que tú hagas esa cita textual, que fue tal cual como lo copiaste de un documento, pues incluyas otro párrafo donde sea otra cita textual de otro documento. No, incluye una cita que sea parafraseada de otro documento, pero que tú lo expliques con tus palabras. O incluye un párrafo donde pongas tu razonamiento del tema que se está tratando, donde es allí una conclusión, donde es tu punto objetivo, donde hables lo que entendiste, sino que es la manera como se copia. Aquí miren que en una sola hoja todo es plagio, porque es copia y pegue, yo no puedo tener una sola hoja de esta manera y además que son textuales, o sea, yo sí puedo tener en una hoja, porque por ejemplo cuando realizas lo que tiene que ver con ese marco teórico, que es consultar puros conceptos, teorías, metodologías, sí lo puedo tener de esta manera, pero tengo que hacer diferentes tipos de citas. O sea, un párrafo que esté en una cita textual, luego un párrafo que yo tenga una cita parafraseada, luego puedo hacer otro párrafo con una cita textual de otro documento, no hay ningún problema. Luego puedo poner allí otra cita parafraseada. O sea, es combinar y no dejar de poner la cita, o sea, la información donde lo copié, porque ustedes aquí pueden ver, miren que el aquí no tiene por ningún lado la cita, entonces, claro, esto es plagio porque él copió y pegó la información de manera textual y no le dio el reconocimiento al autor. Este número que aparece aquí lo da es el programa de plagio, indicando que pues se sacó de del mismo documento, entonces es más que todo eso, no es que digan hay unas líneas ahí exactas,
sino que la idea es no copiar de manera textual y que en una página todo lo que yo tenga esté copiado de manera textual. Y que adicional a eso, pues no le ponga la cita, porque pues allí estaría incurriendo más en esa parte del plagio. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda de lo que se ha mencionado aquí. Y de pronto hay más dudas respecto a eso. Bueno, para tener allí muy en cuenta otro tipo de cosas es que hay otros plagios. Yo no los incluí porque digamos que en el caso de ustedes tal vez no se ven algunos. Hay uno que se llama autoplagio. Entonces me dicen, profe, o sea, ¿es en serio? Si la información es mía, yo como, o sea, es mía. ¿Por qué me tengo que citar y por qué es un autoplagio? Bueno, resulta que si, por ejemplo, yo publico una información de una investigación que realicé en el 2015 y luego yo en el 2016 estoy trabajando sobre ese mismo tema, pero voy a hacer pues otra investigación. Y de la información que en ese artículo que yo publiqué en internet, que aparece por ahí en la web, voy a tomar algo a lo que yo llegué, una conclusión, un razonamiento, un argumento al que yo llegué después de que realicé mi investigación y lo incluí allí en ese artículo del 2015, pues en ese artículo del 2020 o 21 debo poner la información mía y me debo citar, debo indicar que esa información que estoy incluyendo allí es mía y que está publicada en el 2015. Entonces tampoco puedo caer en ese autoplagio. Me dicen, profe, pero pues, o sea, ¿qué problema puede tener eso si es de la misma persona? Allí, más que para uno, pues primero es porque no se está dando el reconocimiento que eso fue una idea suya que ya está publicada. En la parte científica, te reconocen a ti y te ven por las publicaciones que tienes. Entonces también es como un reconocimiento de decir, bueno, mire, esta información que le estoy dando aquí, yo anteriormente la había investigado. Y adicional a eso, como al final tengo mi tabla de bibliografía y va a aparecer los datos completos, pues la persona dice, bueno, no, a mí esta información también me interesa. Y yo lo que hago allí es que esas personas van a ir, buscan mi artículo anterior y también lo leen otra información que necesitan. Entonces, eso es como lo principal que se debe tener en cuenta allí para pues este tipo de autoplagio. Y lo otro es porque si esa investigación que yo ya realicé en el 2015 está publicado en una revista, esa revista allí también tendrá unos derechos. ¿Por qué? Porque pues en la parte de la tabla de bibliografía va a aparecer el nombre de la revista, de donde está ese artículo, entonces pues la persona se dirige a la revista y esos views pues allí, o esas vistas del artículo en esa revista en el sitio web, obviamente le sirve a estas revistas electrónicas. Ellos trabajan por medio de eso. Entonces, si yo hago ese autoplagio, pues también lo que estoy haciendo es no beneficiarlos a ellos que publicaron mi artículo y que tienen allí parte de ese derecho, porque ellos fueron quienes dieron a conocer mi artículo en la web, y no le doy también esa referencia a ellos. Entonces, por eso es que así sea un trabajo que sea mío, pues de tiempo anterior, debo citarme. Casi siempre se da en lo que ya está publicado. Pero si yo realizo, digamos, una investigación, en el caso de ustedes en semestres anteriores, y de allí voy a tomar información, conclusiones a las que yo llegué, yo digo, bueno, yo me puedo, en el trabajo que voy a hacer este semestre, me puedo citar, porque lo otro era información de mi propiedad intelectual, y quiero que se den cuenta que yo ya había investigado antes sobre este tema en un trabajo que se hizo para otra materia y que aquí estoy citando. Entonces, ese es otro de los plagios. Hay otro que es de acuerdo no tanto a la información que se copie como tal, no, este plagio ya es más plagio de autores. Y en ese sentido, ese plagio de autores va enfocado es a incluir autores en mi trabajo que no merezcan ese reconocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aporte que realizó esa persona a mi investigación es tan mínimo que no merece estar allí como un autor. Porque para ser autor en ese derecho como moral y ético, en la parte de la investigación, los autores que te apoyen a ti deben aportar muchísimo
en tu trabajo. O sea, deben ayudarte a hacer un proyecto, te deben ayudar a escribir parte del artículo, deben estar, si vas a tomar datos en campo, pues la persona también tuvo que estar allí en campo ayudándote a tomar algunos datos. Si escribiste un artículo científico, entonces la persona debe revisar, apoyar esa manera también allí de escribir y aportar ideas. Entonces, si la persona no me ayuda con todo este tipo de cosas, yo no puedo incluirlo en mi artículo. Si lo hago teniendo idea pues de esto, estaría cometiendo un plagio. En muchas ocasiones uno encuentra artículos científicos en donde incluyen personas que no tienen absolutamente nada que ver, o sus profesiones no tienen absolutamente nada que ver con el tema de investigación. Entonces uno dice como que, bueno, ¿y esta persona por qué está aquí? ¿Qué ayudó? ¿En qué aportó? Y tú ves la experiencia, si buscas, por ejemplo, en internet, currículo de esa persona, ves la experiencia profesional, por ningún lado se indica que esa persona tenga conocimiento del tema, incluso es un tema que es totalmente apartado de lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces, ese también sería allí otro tipo de plagio. Por ahí se mencionaba otro, pero pues igual yo lo incluí, que era esta de aquí, no citar la fuente original, sino que citar pues de donde yo tomé la información, y ya si no sea la fuente original, entonces también sería otro tipo de plagio. Bueno, les voy a mostrar ya, si no tienen ninguna duda respecto a esto, ya les voy a mostrar el programa que les indicaba. Profe, Dime, yo tenía una pregunta. dime, así. Ya que nombrabas el hecho de dar crédito y todo eso, yo por ahí en alguna fuente había visto de que, por ejemplo, el hecho de pagar a terceros para que contribuyan al trabajo, o sea, porque hay gente que paga a gente pues para que le ayude en la redacción y todo eso, muchas veces no los incluye, que eso se consideraba como plagio. Eso también es común, o sea, se ve eso de pagar y todo eso. O sea, y es que mira, o sea, si no los, claro, porque esa persona ayudó, pero, o sea, no es lo más correcto. Si, por ejemplo, tú decides hacer desde el principio una investigación, porque es que, o sea, pagar para que te hagan el trabajo, no, o sea, tú no debes pagar para que alguien haga parte de tu trabajo. O sea, si esa persona va a ser parte de tu trabajo, tú ya le estás dando ahí el reconocimiento si pones su nombre y no tienes que dar dinero a cambio de eso. ¿Listo? Entonces, lo primero es eso, no se puede dar dinero a cambio de ese trabajo. Es mi trabajo de grado, entonces en mi trabajo de grado solamente van a estar, si por ejemplo me hago con otro compañero, solo van a estar allí los dos que están haciendo ese trabajo y que los dos van a aportar tanto en lo de campo, tomando datos, como en el análisis de los datos, como en la parte de redacción del documento. Yo no puedo pagar para que alguien me redacte un documento. Allí ya es un delito, porque eso no se puede hacer. Lo que sí puedo hacer es decirle a una persona que tenga conocimiento del tema, es decirle, bueno, yo voy a publicar un artículo científico sobre esto, yo sé que tú tienes conocimiento del tema, yo voy a hacer esta investigación, te invito a hacer la investigación, quieres estar conmigo allí, vamos a tomar los datos en campo, tú me ayudas en la redacción, en parte de la redacción, me corriges. Entonces allí en ese sentido, sí lo puedo incluir como autor. Y allí no sería ese plagio de autores. ¿Por qué? Porque pues esta persona me ayudó a redactar mi documento, a tomar los datos, a hacer análisis, me ayuda a eso. Pero que yo pague, eso no es algo legal. ¿Listo? No sé si tengan de pronto alguna otra duda. Dime. No sé si... No, profe, que listo. Ah, bueno. Bueno, entonces les voy a mostrar, como les dije, el programa que la universidad nos paga a los docentes. Todos los trabajos que ustedes me entregan pasan por aquí, para que lo tengan allí muy presente, porque pues en ocasiones piensan que no, y ya cuando les entrego los trabajos, las notas, les digo que hicieron plagio, pues ya ahí no, pues no pueden ya hacer nada, porque si hacen plagio ya saben que tienen que tener allí una nota de un 0 por plagiar ese trabajo. Y como ya vieron, hay plagios de plagios, entonces también dependiendo pues del tipo de plagio, asimismo pues uno
podrá tomar decisiones más drásticas, pero pues en otras ocasiones simplemente pues se pone una nota allí de 0 o de 2 si el plagio es mínimo, y no tendrá oportunidad de recuperar como tal ese trabajo. Entonces aquí, como pueden ver, bueno, hay varios trabajos. Aquí me presenta el porcentaje de plagio. Hay algunos que están más arriba, incluso hay otros que tienen 0%, en donde sus documentos sí fueron totalmente de su autoría. Por ejemplo, estos que tienen de 0 eran unos estudiantes de comunicación 1, en donde tenían que redactar un cuento. Entonces, en ese sentido, estas personas pues redactaron su cuento, y era así totalmente propio. Y en otros casos, pues tenían que redactar el cuento, pero tomaron cuentos que ya encontraban por ahí en internet y hicieron como adaptación y nunca citaron la adaptación. Entonces yo les voy a poner por aquí, como les mostré, hay unos que son un porcentaje más alto y otro pues el porcentaje más bajo. Aquí me muestra todas las similitudes, dice que en este trabajo hay 10 similitudes de texto. Yo aquí puedo revisar cada una de ellas de esta manera o puedo ir al documento completo. Yo voy a ir al documento completo para que lo evidenciemos pues de una mejor manera. Entonces miren, aquí me señala todo lo que se ha copiado de este trabajo. Creo que era como un ensayo, pero era algo muy corto, como tenía que ser página y media, 2 páginas. Bueno, es un trabajo muy corto, pero miren la cantidad de información que se copió, o sea, prácticamente todo. Y adicional a que se copió, pues no hay en ningún lado cita, miren, no incluyeron la cita de este trabajo. Entonces aquí pues es puro plagio. Les voy a ir mostrando aquí. Entonces aquí me indica lo mismo que les había mostrado en el ejemplo de las diapositivas. Copió el párrafo, pero entonces en ese párrafo lo que hizo, pues en este caso fue cambiar, agregar palabras, poner espacios, aquí también cambiar algunas cosas. Me identifica el plagio y la fuente donde se tomó. Entonces, lo que normalmente yo hago es que no me quedo solamente con lo que el programa me diga, sino que yo voy, verifico aquí esta parte donde tomó la información y de allí empiezo pues a revisarlo y a decir, bueno, sí, realmente sí realizó el plagio. Otra cosa, ustedes en internet van a encontrar, por ejemplo, aquí miren, él tenía que desarrollar un ensayo y él lo que hizo fue buscar en internet página que se llama Buenas Tareas, en donde, según ellos, al estudiante lo que hacen es darle información o le crean un ensayo copiando y pegando sobre el tema de otros textos y dice, no, allí ya está su ensayo y el profesor no se da cuenta. Entonces, miren que el profesor sí se da cuenta porque contamos con esta herramienta y este tipo de programas y de páginas no les va a servir. Para que también lo tengan allí muy presente porque es algo que también pasa muy a menudo. Aquí miren, es la misma página, entonces lo mismo, copió algunas cosas. Lo que hacen ellos en esa página es cambiar, miren, cambian por sinónimos, por palabras, por cierta información, los signos de puntuación, pero el cambio no es mucho. Aquí exactamente lo mismo, por aquí habla que viven en las calles. Bueno, esto que está aquí fue modificación, modificaron del texto original algunas cositas. Vamos a ver por aquí, creo que hay uno que está al 100%, bueno, ese está al 99%. ¿Cuál es la diferencia de este y este? Aquí me lo dice. Lo que pasa es que aquí, en ese texto original, el sí estaba en afirmación, miren ahí que tiene la tilde, y aquí, pues, no lo puso en afirmación. Entonces esa es la diferencia, es algo mínimo, pero miren que allí hasta eso lo detecta el programa. Por aquí hay uno, bueno, 98, lo mismo. Palabras que están allí adicionadas. En este caso copió el 100%, o sea, copió y pegó, y pues ustedes ya evidenciaron, por ningún lado hay una cita. Por ningún lado hay ninguna cita allí de información. Aquí también 99% porque cambió allí una palabrita, la quitó. Entonces, eso es lo que hay de este programa.
hay estudiantes que me preguntaban, profe, ¿y yo puedo mirar o tener acceso a ese programa para verificar que yo no realice plagio? Entonces, sí, en la web hay esos programas que se encuentran de manera gratuita, pero están limitados. Y cuando están limitados me refiero a que tienen un límite de palabras que son alrededor, no sé, algunos, una página o 2 páginas máximo que te realiza el análisis, tal cual como se ve aquí. Si quieres realizar un análisis de un trabajo de pronto que sea más extenso, pues en el caso de este eran 2 páginas, entonces pues era fácil realizarlo, pero si es un trabajo muy extenso, no lo vas a poder realizar de manera completa. O sea, te va a tocar buscar uno y en uno analizar las 2 primeras páginas, en el otro analizar las otras 2 y en el otro otras 2, al otro día volver a buscar el mismo y analizar así las otras 2. Entonces, eso pues se hace de manera pues independiente y les va a costar mucho más trabajo. Entonces, no hay, a menos de que ustedes paguen por ello. No hay manera que se dé cuenta. ¿Por qué me lo preguntan? Porque en muchas ocasiones les pasa lo que les mencioné ahora. No hacen el plagio de manera intencional, sino que de pronto copian y pegan allí el párrafo y se les olvida hacer la cita de una y hacen de pronto otro tipo de cosa, no sé, los llamaron y se traen y luego siguen con el trabajo y no ponen allí en ese párrafo, porque a veces ha pasado que son párrafos muy pequeños, incluso puede ser que en todo el documento la información haya sido de autoría, han generado un nuevo conocimiento, pero que justo en el único párrafo que copiaron de internet se les pasó citarlo por pues algunas razones. Y pues obviamente a mí me aparece aquí como si fuera plagio. Entonces deben estar como muy atentos a eso, de que si están aquí realizando pues los trabajos, estar concentrados en que deben hacer la cita. Si no hacen la cita de manera inmediata, copien la página donde lo tomaron para luego después organizarlo en el gestor de referencia, pero allá tienen la información de donde sacaron esos párrafos o esas líneas. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta parte? Bueno, entonces creo que no hay dudas. Ahorita lo que vamos a hacer es una actividad en donde la idea, voy a dejar aquí un momentito de compartirlos, y antes de que me vayan a refutar o a decirme cualquier cosa, primero escuchen lo que les voy a mencionar y ya luego de allí pues que hablamos. Ahorita lo que vamos a hacer es un quiz, pero ese quiz como tal es para evaluar pues los conceptos que se han visto en cuanto a las referencias, citas y normas APA, pero no va a tener nota. O sea, si a mí no me va bien porque no recuerdo o porque todavía tengo dudas respecto a lo que hemos trabajado, tranquilos, o sea, no les va a pasar nada ni les voy a poner mala nota, pero sí vamos a tener presente que a los 3 primeros puestos que van a estar allí respondiendo de manera correcta esas preguntas, los voy a tener en cuenta para darles una nota allí adicional en la nota más baja de este primer avance formal. Entonces, para que lo tengan allí presente, de que, bueno, a los que les vaya bien, pues van a estar allí premiados y a los otros, pues no se les va a quitar nota ni se les va a poner mala nota, porque pues la idea no es eso, sino que la idea es por medio de este quiz aclarar las dudas que se tienen. Listo, entonces déjenme en un momentico, ya les voy a dar el link para que por favor ingresen. Para que desarrollemos pues la actividad. Listo, por aquí les voy a enviar por el chat, ahí está el link de ese quiz, para que por favor ingresen, para que lo tengan presente, pues voy a esperar cierto tiempo y les voy a hacer preguntas de si están listos. ¿Por qué? Porque como lo vamos a hacer dirigido por mí, cada pregunta que vayan a responder sí tiene ahí un tiempo, pero yo soy la que voy a dar la orden de la siguiente pregunta. O sea, todos tenemos que responderlo al mismo tiempo. Entonces, si de pronto, no sé, alguien se va a cambiar al computador o algo así, pues me avisa, me indica para que los que quieran hacer la actividad, la idea es que pues todos la hagan,
lo puedan hacer de la manera correcta. Porque si ya yo inicio, después de que yo inicie, ya ustedes ingresan y les va a aparecer la pregunta por la que yo hago. Si ya vamos por la tercera pregunta, pues la pregunta 1 y 2 les va a quedar como si no hubieran dado respuesta de la manera correcta. Entonces, para que pues lo tengan allí muy presente de que si todavía no han ingresado, me indiquen por aquí para decir, no, profe, espéreme y esperamos a que todos ingresen. Sí, por un momento yo entro al computador. Por ahí les estoy compartiendo los que ya han ingresado a realizar allí el quiz. Deben poner el nombre y luego de aquí de poner el nombre, creo que les aparece iniciar, entonces ahí te inicia. Listo, dale, ya te lo reenvío otra vez. Profe, en mi caso no dice iniciar. Es que no sé cómo les aparece a ustedes. Allí debe decir algo que les permite ingresar. Los demás, ¿cómo hicieron para ingresar? Así como yo estoy con el rol de Sí, docente, mano, entonces, dale, eso no aparece iniciar, sino empezar, dale ahí a empezar. empezar. Bueno, entonces esa palabra, sino que a mí, por ejemplo, a mí como docente sí me aparece iniciar, entonces pues pensé que les aparecía igual, pero sí tienen que darle allí en empezar. Listo, bueno, todavía faltan más, entonces vamos a esperar unos minutos para poder iniciar. Pues la verdad no me aparece, solo me apareció para poner el nombre, pero no más. Profe, y en caso que nos aparezca, es que reanudar o guardar o salir, como si ya fuéramos a empezar. La verdad, no sé por qué. A los demás les aparece lo mismo que estoy, pues, no sé, ahí iniciando, pero todavía no se ha iniciado el quiz. No sé, yo creo que de pronto están allí esperando. A los demás les aparece lo mismo que mencionó el ingeniero, les aparece así de esa manera. Bueno, no sé cómo les aparece a los demás. Y como yo tengo el rol de docente, no sé a ustedes cómo. Profe, a mí me aparecen nombres de varios. Ah, bueno, entonces allí es el nombre de los demás. Allí estamos como en una sala esperando a que los demás se unan. Entonces, en ese caso tienes que ver si ya diste tu nombre y le diste empezar, te vas a quedar ahí esperando. Hasta que yo ya dé aquí iniciar para que todos iniciemos. ¿Por qué? Porque todos no han ingresado. Bueno, allí todavía faltan algunos. Pregunta, ¿alguien más va a ingresar? Para saber si ya le doy iniciar, porque ya después de que inicie, pues si ingresan las primeras preguntas les va a quedar allí con 0 puntos. Entonces voy a preguntar de nuevo. ¿Alguien más va a ingresar a hacer el quiz? Yo, profe, un momento, es que se me había ido el internet, pero ya, un momento, profe. Ah, bueno, listo, dale, tranquila, no hay problema. Ya, profe, ya estoy. Bueno, entonces voy a preguntar por última vez, ¿alguien más va a ingresar? Si ya nadie me responde, ahí ya le voy a dar
iniciar y ya pues los que ingresen no podrán responder las primeras preguntas. ¿Listo? Como nadie dijo nada, entonces asumo de que ya están todos los que van a participar. Entonces ahí ya les voy a dar iniciar. Ahí ya les aparece la primera pregunta. Recuerden que las preguntas tienen tiempo. Entonces, si se les acaba el tiempo, pues ya quedará allí no respondido. No, profe, tengo el internet muy lento y se desconecta el quizzes. Sí, no, y si se desconecta, pues ya vas a aparecer en la segunda pregunta. Si alcanzaste a responder la primera y te vuelves a conectar de una, puede ser que te dé para responder la segunda. Bueno, allí ya vamos por la tercera pregunta. En total son 5. Vamos por la pregunta número 4.
Ya inició va a iniciar la última pregunta. Bueno, listo, por ahí ya nos va a salir quiénes fueron los 3 primeros en tener ahí esos puestos del quiz. Entonces allí ya están los 3 que se van a ganar ahí esa nota adicional, pero voy a verificar algo. Espérenme, yo voy a verificar algo. Porque voy a hacer lo siguiente. De acuerdo al número de preguntas, bueno, por allí Giancarlo respondió todo de manera correcta, pero voy a dar esa nota adicional hasta las personas que respondieron 3 preguntas buenas. ¿Listo? Entonces voy a darles hasta Andrés Felipe Perea. Voy a dar ahí esa nota adicional, que tienen el mismo número de preguntas de manera correcta, sino que de acuerdo al tiempo, los que responden más rápido, pues obviamente van a tener más puntajes, pero en cuanto al porcentaje de la respuesta, miren que es el mismo, el 60%, o sea, respondieron 3 preguntas de manera correcta y 2 no. Entonces, para que lo tengan allí muy presente, que la nota va para Giancarlo Solís, John Byron, Brian Palacios, John Mario Hurtado, Jimmy Ortega, Juan Carlos Cuero, Rafael, bueno, Steven, y Andrés Felipe Perea, hasta allí. ¿Listo? Para que lo tengan allí muy presente. Ahorita lo que vamos a realizar es la revisión de esas preguntas. Entonces, les voy aquí pues, a volver otra vez a preguntar y ustedes me van a decir cuál es la correcta y el por qué. ¿Cuáles son las características de una cita textual larga? ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Aquí la mayoría indicaron que era esta que está acá. Más de 40 palabras con número de página y 5 comillas. Si es esa, ¿quién lo menciona? ¿Quién me dice sí, no? ¿Ninguno? Sí, profesor. Sí, sí. Bueno, miren que aquí hay algunos que están confundidos porque aquí hay 10. Entonces, para tener en cuenta la diferencia entre lo que se menciona de una respuesta a la otra, bueno, aquí muestra la respuesta, quizá es la correcta, pero miren, la cita que es textual larga no lleva comillas. La única cita que lleva comillas es una cita textual corta. Lo demás, pues sí debe llevar más de 40 palabras, debe ir con un número de página. La cita textual corta también se incluye un número de página y lo que ya les había mencionado, va sin comillas. Y en este caso no va inmersa en el texto como lo menciona esta opción, sino que va sola en un párrafo. Hay otra característica que debe tener esa cita textual larga, que va sola en un párrafo, que falta allí y no la he mencionado. Sangría. ¿Cuál es? De La sangría. ¿De toda la primera línea o de todo el párrafo? De todo el párrafo. De todo el párrafo, exactamente. Entonces vamos a ir a la siguiente pregunta.
Para identificar una cita de varios trabajos o documentos se debe tener presente que en un mismo paréntesis debe aparecer varios años de publicación. ¿Cuál es la respuesta de esto? Verdadero. 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 Bueno, miren que aquí en este caso la mayoría dijo que falso. Y, como mencionaron, sí es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando yo en un paréntesis veo que hay varias fechas de publicación, eso me está haciendo referencia a que cada una de esas fechas es un trabajo diferente. O sea, puede ser un libro, puede ser que esa hay información de una fecha publicada que sea de un libro, el otro que se muestra ahí de otra publicación, otro año de publicación, sea de un artículo científico, la tercera publicación que se ve allí la fecha, sea de una página web. Entonces, sí, si en una cita yo encuentro varios años de publicación, me está haciendo referencia a que ahí hay varios trabajos o documentos que consultó la persona y que pues lo hizo de esa manera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente, porque la mayoría estaban confundidos. La siguiente es, ¿en qué tipo de cita bibliográfica se puede utilizar el énfasis en el texto? En todas. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Bueno, entonces sí, allí son todas las anteriores. Miren que en las otras también estaban confundidos. En total, 14 personas pues no tenían como tal el conocimiento, no respondieron la pregunta, pero sí, es en todas las anteriores, sin importar qué tipo de cita sea, se hace el énfasis o en el texto o el énfasis en el autor. Cita textual larga, cita textual corta y cita parafraseada, la que sea. Y la otra pregunta dice, ¿cuáles son las características de una cita parafraseada? Aquí eso estuvo como muy parejo entre estos tres. ¿Cuáles serían las características? ¿Quién me dice? Sin comillas y... Y sin número de página. Ajá. Sin comillas y sin número de páginas. Miren que la mayoría de personas respondieron de esta manera, o sea que allí pues les falta estudiar y es importante que vayan aprendiéndose esto porque lo van a tener que utilizar para los trabajos. Entonces, estar allí muy pendientes y que no se les confunda el concepto, porque ellos son muchas cosas, pero debemos tener en cuenta esas características. Entonces, sí, va sin comillas y sin número de página. Y vamos a la última pregunta. Y es, la expresión latina el, al, se utiliza al momento de citar un documento con dos autores, ¿eso es verdadero o eso es falso? Aquí quedaron empatados. 16 verdadero y 16 falso. ¿Cuál es la respuesta Ahí correcta? era falso. Era para más de 3 autores, creo que era. Ajá, exactamente. Verdadero. Ajá, y es falso. ¿Por qué? Porque esta expresión, que significa y otros, solo se utiliza después de 3 autores. ¿Listo? Entonces, con esto resolvemos el quiz. Les voy a mostrar lo último, donde les voy a hacer otras preguntas para terminar la clase. Y es respecto pues a este artículo. Les voy a mostrar una cita. Esta cita que está aquí, que les estoy mostrando de este artículo, está haciendo énfasis ¿en qué? ¿En el texto o en el autor? ¿Por qué en el autor? ¿Por qué en el autor? Porque va antes de la cita. Antes de la información. Ajá. Listo. Bueno. Y tiene una palabra que introduce. Ajá. Tiene allí la palabra que introduce, que según se puede poner aquí o después del año. Pero ahí está la palabra que introduce, va al inicio, antes de incluir la información. Pero algo que estaban mencionando ahorita es que antes de la cita, no, recuerden que la cita es tanto la información básica del autor como todo lo demás del texto que copié. O sea, todo esto vendría a ser la cita, no solamente el texto que se copia. Otra pregunta, según las reglas de número de autores,
de las normas APA séptima edición, que yo les expliqué en la clase. ¿Esto estaría de acuerdo a esas normas? Según esa regla del número de autores, ¿sí estaría de acuerdo a esas normas APA séptima edición o no? ¿Y por qué? ¿Ninguno sabe? No, profe, repita otra vez la pregunta. Es que ahí se ven, digamos, 4 apellidos. Ajá. Y según la regla del número de autores, ¿qué dice? Que después de 3 autores se coloca la expresión latina. Entonces, en este caso, solo debería aparecer allí Pérez y todos los demás tendrían que estar reemplazados por el al. No quiero decir que esto que esté aquí en este artículo esté incorrecto. Lo que pasa es que este artículo está de acuerdo a las normas APA, pero sexta edición. En la sexta edición permitían incluir por primera vez en el documento, digamos, si este Pérez Morales se va a mencionar otra vez en el documento más abajo, sí puedo incluir el al. Pero aquí la primera vez se tenían que mencionar todos los apellidos. Con las normas APA séptima edición, que es la que estamos trabajando ya este semestre, no. Después de 2 apellidos, tengo que poner solamente el primero y todos los demás reemplazarlos por el al. Entonces, bueno, por acá les voy a señalar otras cosas para ver ustedes qué me dicen. Esta cita está haciendo énfasis en qué. ¿El énfasis en qué? En el texto. ¿Por qué en el texto? Porque el autor está al final del mismo y creo que está inmerso en un párrafo. Y ahí seguido hay una del autor. Hay un punto. Listo, entonces sí está haciendo énfasis en el texto, incluye ahí el texto de primero. Aquí está de la manera correcta según la regla del número de autores. ¿Sí o no? Yo creería que no, profe, porque hay más de 3 apellidos. O sea, hay 3 apellidos y dice que solamente hasta 2 se podría aceptar para ponerlos de manera completa. Si no, se deben reemplazar por el al. Entonces, pues no, según esas normas de ahora, pues no estarían de la manera correcta. Pero pues obviamente no quiere decir que esté mal. Por acá les voy a hacer otra pregunta. Respecto a, vamos a ver si la señorita, aquí. En este paréntesis hay una cita de varios autores o de varios documentos. Varios autores. De varios autores, ¿cierto? ¿Por qué no de varios documentos? Porque tienen una sola fecha de publicación. Entonces, en ese sentido, solamente hay un artículo que lo escribieron todos estos autores que están allí. Voy a ver si encuentro por aquí algún ejemplo en donde se mencionen varios documentos para que evidenciemos. Vamos a ver si de pronto. Bueno, creo que no hay. Una donde estén varios documentos aquí que se evidencien, ¿no? Creo que no hay. Bueno, esto que están haciendo el día de hoy, este ejercicio, les va a tocar realizarlo en uno de los primeros trabajos que pues, se les va a poner. La idea es con un trabajo que ya... que dice 2015 y 2020, no sé. Espérame, es que yo... Criterio No, pero... Sí, no, pero allí está mencionando son unos años, pero eso no es una cita. Mira que allí no hay como tal unos autores.
Sí creo que sí había una, pero no la subrayé, entonces por eso no recuerdo dónde está. Sé que era una en donde se hacía énfasis en los autores, pero no, no es esta. Que no la subrayé. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es eso, es que vamos a trabajar pues de esta manera. Lo que les voy a hacer es ponerles un artículo y en ese artículo pues van a tener que seleccionar, de acuerdo a lo que les pregunte, si está de la manera correcta, identificar los tipos de cita de acuerdo a las normas pues, que hemos visto. Entonces es eso, es que no encuentro el ejemplo. Ah, bueno, aquí hay uno. Miren, lo que se está haciendo allí como énfasis en la parte de los autores. Pero miren que aquí hay una cita en donde se incluyen varios documentos. ¿Por qué? Porque miren, aquí hay una fecha de publicación de un documento que lo escribieron estas dos personas que aparecen aquí. Y acá está la otra fecha que solo lo escribió aquí. Y bueno, yo creo que ya eso es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si ya les queda todo totalmente claro. Bueno, según eso, creo que sí. Voy a enviar de nuevo el link de la asistencia para los que no han diligenciado el link. Puedan ingresar a diligenciarlo y ya los que sí lo hicieron, ya se pueden desconectar. Nos vemos dentro de 8 días en la clase. Chao, profe. Hasta Listo, profe. luego. Hasta luego. Que Vale, estés bien. profe. Gracias.